Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque. Estamos de vuelta en la segunda media hora de Tras la Noticia para hoy, marzo 27 del año 2020. Y quiero, como siempre, pues, darle las gracias a nuestro politólogo que todos los viernes comparte con nosotros, el profesor Julio Schilling, director de Patria de Martí, y darle la bienvenida y las muy buenas tardes, Julio. ¿Cómo está usted? Saludos, Cari. Encantado de estar contigo, con el gran equipo de Radio y TV Martí y, por supuesto, con esa tremenda audiencia que tienes. Bien, al filo del mediodía de ayer, pues indudablemente el Departamento de Estado, el Alto Poder, el director del Departamento de Justicia, han emitido un encauzamiento contra la cúpula del poder que desgobierna en Venezuela. Me gustaría tu reacción ante esto en momentos en que indudablemente ese país está atravesando por una crisis económica, política y social, y sumado el caso de la pandemia mundial, el coronavirus. Primero, Cari, como hemos hecho en otras oportunidades cuando hay noticias de esta altura moral y práctica, la causa de la libertad y la democracia en el mundo tiene razones para celebrar, porque al fin se está pidiendo una rendición de cuenta, o sea, justicia. Y nosotros, recuerdo en muchos programas que hemos hecho, en el caso precisamente de la colonia castrista en Venezuela, hemos dicho que las razones sobran para señalar el papel del régimen de Maduro en el narcotráfico. Entonces, esto pues nos demuestra una cierta coherencia moral con una política pronunciada de que no se iba a tolerar estos regímenes, mucho menos en el hemisferio occidental. Así que no podía haber ocurrido en mejor hora, porque le dice al mundo que pese a la crisis que de nuevo originó en China comunista, y 95% de las vidas que se han perdido se hubieran podido ahorrar si China comunista hubiera cumplido con sus compromisos con la Organización Mundial de la Salud de dar esta información, y no lo hizo, y es el gran responsable de esto, pues para dejarle saber al mundo que la justicia sigue vigente a pesar de crisis como esta. Bien, aparentemente ya uno de los encausados va a entregarse. Hablo de Cliver Alcalá Cordones, uno de los funcionarios buscados por la justicia de los Estados Unidos, anunció que se entregará en Colombia. ¿Puede esto empezar a desmoronar ese círculo de poder militar bajo el cual Nicolás Maduro se ha amparado para reprimir y abusar de la población venezolana? Mira, sin lugar a duda, Cari, si miramos la trayectoria histórica de cómo países como los Estados Unidos han lidiado con el crimen organizado, y de nuevo, esto no es exclusivo de los Estados Unidos, vemos cómo el tener testigos que informan, testigos que formaron parte de la estructura del aparato delincuente y mafioso, pues ofrecen información de primera mano y información vital para no solo los encauzamientos, sino para ver huecos que quedan, entradas de la droga, mecanismos, operaciones que existen dentro de los Estados Unidos y en otra parte. Pues el caso que has señalado, pues tengo la sospecha bastante, creo que apoyada por una evidencia que la sabremos, de que se va a convertir el señor en un testigo de Estado y va a ofrecer información vital para cerrar todos los huecos de entrada y tener más evidencia concreta, porque no es que la evidencia no existe, pero en un mecanismo legal, cuando hay un Estado de Derecho y está el debido proceso
judicial, pues naturalmente, a veces, aunque tengas evidencia sólida, si no hay suficiente como para convencer a la justicia de que hay un acto criminal, pues no, a veces culpables salen a la calle, y eso es precisamente lo que un buen fiscal va a querer tener, y el señor va a ofrecer, en mi criterio, suficiente información como para hacer este caso un caso sólido para presentar órdenes de arresto, que quiere decir, con esto me refiero, y yo creo que todos recordamos, y el dictador Maduro tiene que estar pensando en Noriega, por ejemplo, porque los Estados Unidos no va a anunciar el día y la hora en que van a llevar a cabo el arresto. Eso por otra parte, Julio, aparentemente, mientras que Cuba no le está brindando a la ciudadanía pues informaciones verídicas ni transparentes sobre la situación que atraviesa el pueblo cubano, que está secuestrado en una isla y confinado bajo esa cúpula de poder, La Habana llamó a Naciones Unidas a solicitar la suspensión del embargo de Estados Unidos ante el avance del COVID-19. También suscribe la petición en una carta conjunta con China, Corea del Norte, Irán, Nicaragua, Rusia, Siria y Venezuela. Esto fue pedido formalmente al secretario general de la ONU, que pida el fin inmediato y total del embargo de Estados Unidos y de toda la sanción que pueda dificultar el enfrentamiento a la pandemia del COVID-19. Dame tu criterio con relación a esta estrategia cuando ellos están en este momento exportando médicos para que atiendan casos del coronavirus en países afectados, y la población cubana pues indudablemente carece de los recursos necesarios. Y voy intrínsecamente a hablar de lo que nos duele a los cubanos que vivimos en el exterior, porque detrás de cada comentarista, de cada periodista, hay un cubano dolido con lo que pasa en la isla. Dame tu criterio. Mira, Cari, cuando, fíjate, los países que tú has nombrado, que pues se unen a este clamor para que se levanten sanciones contra esos regímenes, cada uno de ellos está vinculado al comunismo internacional de una u otra forma. Cada uno de ellos tuvo algo que ver, particularmente cuando hablamos de China, cuando hablamos de Irán, Corea del Norte. O sea, los lazos que tuvieron mucho que ver incluso en facilitar la propagación de este mal. Entonces, es la noción antigua y aburrida de tratar de aprovechar de una crisis para sacar provecho. Los comunistas históricamente no han dejado de abrir ese guión antiguo cada vez que han necesitado una subvención. Y sería un error olímpico que las democracias del mundo cambiaran curso con las sanciones que sí están dando los resultados tanto en Irán como en Cuba comunista, como en cada país que se le está aplicando, y bajo ningún concepto se debe de modificar. Este problema lo empezó China, y yo creo que si se quiere tomar una acción multilateral, debía exigirle a China comunista que ofrezca una indemnización al mundo, y si Cuba comunista y Nicaragua y Rusia y Corea del Norte y Siria tienen un problema con esta realidad, que lleven a China comunista ante los tribunales internacionales, que son los responsables. Pero bajo las sanciones están ahí por la conducta de los regímenes políticos que dominan a esas sociedades, y deben de permanecer, y sería un gravísimo error, repito, que se modifique, mucho menos viniendo de una institución como las Naciones Unidas, que es uno de los responsables, Cari, de que esto se haya propagado, porque blanquearon la realidad de lo que China estaba
haciendo por la influencia que China tiene en la Organización Mundial de Salud y las Naciones Unidas, y no fue hasta que ya fue muy tarde que de pronto decretaron de que bueno, que no, que sí es un problema lo que está ocurriendo. Ellos validaron y tomaron por hecho la propaganda falsa que China comunista estaba emitiendo. Así que bajo ningún concepto las democracias del mundo deberían de acceder a esto. Si los gobiernos democráticos quieren ofrecer una ayuda humanitaria, la verdad es que eso es otra cosa. Pueden ofrecer ayuda humanitaria. De hecho, el gobierno de los Estados Unidos ha ofrecido ayuda humanitaria a Irán, a Corea del Norte, para lidiar con este problema. Y está bien si lo quieren hacer. Antiguamente a Cuba comunista, cada vez que ha habido un problema, un catástrofe natural, los Estados Unidos han ofrecido ayuda y ha sido el régimen que no lo ha querido aceptar, lo ha querido manejar, pero dada la realidad de que después revende muchas de las cosas que se le manda, pues no se ha llevado a cabo. Pero eso es una cosa muy diferente a levantar sanciones que sí están funcionando. Ahora bien, por último, Julio, han subido a 80 los casos de coronavirus en Cuba. Las autoridades recomiendan el aislamiento, las autoridades recomiendan toda una serie de medidas. Indudablemente, en Cuba el problema habitacional es difícil, la alimentación es precaria, los médicos recomiendan, entre otros, lavarse las manos constantemente. Cuba tiene una carestía, de acuerdo con el propio comunicado del Ministerio de Comercio e Interior, de productos de aseo que todavía no se sabe si a finales de abril podrá ser suministrado a la nación, más la contaminación que existe en lugares donde no llega el agua potable. Esto indudablemente pone en un estado de indefensión al cubano de a pie, y me gustaría un análisis tuyo sobre esto. Mira, Cari, para poner esto en un contexto lo más benigno posible, tendríamos que decir que esto es, la conducta del régimen castrista es bizarro en el mejor de los casos y dándole todos los beneficios de la duda, porque cuando miramos la realidad cubana, yo creo que los ciudadanos intramuros en Cuba lo entienden perfectamente bien, de lo que es la situación de poder conseguir lo más elemental de sustancia del diario vivir en cuanto a los alimentos, por ejemplo, y pretender de que se va a mantener 6 pies de distancia de una persona a otra, cuando la vida es correr de un supermercado, de una tienda a otra, buscar lo más básico. No, y es que hemos visto videos, porque ahora hay algo que conspira contra ellos, y es la tecnología. Ayer mismo estaba yo viendo un video de un grupo de cubanos amontonados en una esquina esperando la llegada del pollo. O sea, no existe la posibilidad de mantener esa distancia social que piden las autoridades, pero lo que más a mí me preocupa es el problema habitacional, porque aquí estamos luchando como soldados, guardándonos en nuestras casas, trabajando desde ellas, gracias a las facilidades que nos brindan los centros para donde trabajo, en este caso Radio y Televisión Martí, y otras empresas que también han asumido esa responsabilidad. Pero Cuba no tiene, habitacionalmente hablando, espacio para que se confinen cuando 5 conviven en un mismo cuarto. Cari, ese es un punto excelente que el que traes a colación, porque se entienden que en lugares poblados más densamente, pues como por ejemplo la ciudad de Nueva York, ciudades grandes, pues esto se propaga de una manera más fácil. Pero en el caso de Cuba, aún en zonas rurales, por la crisis producida por 60 años de dictadura castrocomunista, la crisis de la vivienda es tal que obliga a un sinnúmero de personas vivir sin aire acondicionado, con ventilación pésima, sin contar con el agua constantemente, sin la higiene necesaria. En otras palabras, es realmente la tormenta perfecta para un mal como el virus chino comunista. Entonces, realmente
esto presenta, y la dictadura castrista le ha estado, en mi apreciación, no dando toda la información necesaria, y cuando vemos que está arrendando los médicos que van a hacer falta a mansalva en Cuba, lo está arrendando al exterior, no como obra humanitaria, sino como obra comercial para su extensión en el poder. Es realmente criminal el costo de vida y sufrimiento que esto le va a traer a la población cubana. Muchísimas gracias, Julio Schilling, politólogo, nuestro analista político, director de Patria de Martí, un tanque de pensamiento.